Hola a todos, ¿cómo están? Los saludo con muchísimo gusto. Mi nombre es Canek Aragón y estamos de nuevo por acá para traerles toda la información en el mundo deportivo, en el mundo del fútbol, todo lo que ha acontecido respecto al día de ayer y tempranito por la mañana, noticias bastante recientes que tendremos para todos ustedes. Vamos a empezar, por supuesto, con la Liga MX, porque ayer se cerró la jornada 16 de la poderosísima Liga MX, donde por supuesto el Atlético de San Luis venció de local al conjunto de Santos con goles de Leonardo Flores y un imparable Joao Pedro para seguir incrementando su cuota goleadora, a pesar de que se sabe que San Luis ya no le alcance para meterse a la liguilla. Bueno, la verdad que el rendimiento del gran goleador brasileño sigue a la alza y bueno, no es secreto para nadie que para la próxima temporada seguramente ya no siga con el conjunto de San Luis. Ayer el conjunto del Atlas y Tigres dividieron puntos en un partido donde no pasó absolutamente nada, 0-0. Y el mismo caso para el conjunto del Necaxa y el equipo de Chivas. Sí, el cuadro rojinegro tropezó contra el equipo del Necaxa y pierde la posibilidad de alejarse 4 puntos de su perseguidor más cercano, que es el equipo de Universidad, el equipo de los Pumas, en la tabla. Sin embargo, Chivas se mantiene como líder absoluto con 35 unidades. Tijuana sorprendió y gana con autoridad al cuadro de los Tuzos del Pachuca en un encuentro donde tuvimos, por supuesto, el regreso al gol de Gilberto Mora después de errar un penal, pero aprovechar, por supuesto, el rebote que entregó el guardameta Carlos Moreno y así volver a marcar después de su lesión. Diego Abreu, el hijo del gran Loco Abreu, y Josep Martínez también colaboraron con gol. Y ya al término del partido, Víctor El Pocho Guzmán maquilló el resultado para los Tuzos con un gol al 93. 3-1 ganó el conjunto de los Xolos, otro resultado que le viene como anillo al dedo a la escuadra de Pumas, ya que mantiene con esto la segunda posición en la tabla y además le empieza a sacar puntos de diferencia al cuadro de Hidalgo. Tenemos también el que fue el partido de la fecha y posiblemente de la temporada. Esto es lo que estaban diciendo muchos expertos en el mundo del fútbol, porque en su tour del adiós, en el gran Last Dance, por supuesto, como dicen por ahí, el Puerto del Pacífico recibiría la visita del bicampeón Toluca y ante todo pronóstico y con una sorpresa increíble, el conjunto de Mazatlán sí vencería a los Diablos Rojos del Toluca por un increíble marcador de 4-3. Hablando de Mazatlán y hablando de lo que fue su último partido en casa antes de la desaparición del club, vamos a hablar un poquito y a detalle de cómo llegó Mazatlán a la Liga MX. Recordemos, para esto tenemos que remontarnos a 2020, por supuesto, cuando el Morelia se convirtió en Mazatlán, aunque el proyecto se había cocinado 3 años antes cuando se empezó a hablar de la construcción del entonces Estadio Kraken. El club se trasladó a la Perla del Pacífico, donde arrancó una nueva historia jugando la temporada 2020-2021. Sí, en plena pandemia surgió arrebatando el conjunto de los cañoneros. Recordemos que Palencia, sí, el histórico Palencia fue su primer técnico, el primer torneo de Liga para Mazatlán fue el Guardianes 2020 con un Juan Francisco Palencia como DT en el debut del equipo. Se fue goleado por el Puebla 1-4 y bueno, siendo el anotador de su único gol y del primer gol en su historia, César el Chino Huerta. Sin embargo, quien hizo el primer tanto en el inmueble fue Fernando Aristeguieta y se lo marcó a Chivas en la Copa México. Recordemos que antes se jugaba Copa, lamentablemente a día de hoy no tenemos ese privilegio. La inauguración del inmueble fue una fiesta con la banda El Recodo en la presentación de la playera. Recordemos que la banda El Recodo se mantuvo como patrocinador oficial de los jerseys oficiales, más bien de Mazatlán FC. Los otros entrenadores del equipo han sido Tomás Boy, el español Beñat San José, Gabriel Caballero, Rubén Omar Romano, el español Ismael Rescalvo, Víctor Manuel Bucetich, Robert Dante Siboldi, Cristian Ramírez y por último Sergio Bueno. Otra peculiaridad que tuvo y triste para el conjunto de Mazatlán es que nunca logró avanzar de la fase regular, nunca avanzó a la liguilla, por lo tanto nunca jugó un partido de liguilla, lo que parece todavía bastante triste. El clausura 2026
es el último torneo de los Cañoneros en la Liga MX y es el 12º en la competencia. Está confirmado que esta franquicia de primera división llevará el nombre de Atlante, que estrenará categoría después del Mundial 2026. Lamentablemente para los aficionados locales, Mazatlán nunca clasificó a la liguilla como lo comentábamos, pero sí a instancias previas en 2 ocasiones. Una de ellas, el Clausura 2022 con el técnico Gabriel Caballero, donde entró al repechaje, pero quedó eliminado en penaltis en Puebla tras un 2-2. Que también en el Apertura 2023 clasificó al play-in dirigido por Ismael Rescalvo y quedó nuevamente eliminados ahora por el conjunto de la Laguna, el equipo de Santos, 2-1 en Torreón. Con Tomás Boy en el Clausura 2021 hizo su mejor torneo al alcanzar 21 puntos, aunque se le negó la fiesta grande. Recordar también que el conjunto de Mazatlán, lamentablemente para los Cañoneros, siempre fue un proyecto de un equipo de media tabla para abajo. Los torneos del Maza han sido discretos y su posición en la tabla general ha sido de media tabla hacia abajo, con un rendimiento abajo del 40%. La historia señala que Pumas es el equipo que se le ingestó siempre al conjunto de los Cañoneros. Ante los felinos nunca obtuvo victoria y sí perdió 7 veces y empató 5. En cambio, el Mazatlán supo vencer a grandes del fútbol mexicano como lo son Cruz Azul, que lo hizo en 2 ocasiones, al América, a Chivas, a Tigres y a Monterrey. No se quedó con ganas de nada el conjunto del Mazatlán, que obviamente vamos a agradecer por supuesto el proyecto y vamos a despedirlos con bastante honor. Y por ahí mencioné al Cruz Azul entre esos equipos al que Mazatlán les marcó. Hablaremos también por supuesto de noticias del Cruz Azul, y la noticia más reciente es por supuesto que Larcamón está despedido. La etapa del Larcamón con la máquina duró menos de un año, donde no pudo ganar títulos y con momentos que marcaron su gestión. Nicolás Larcamón fue cesado como director técnico del Cruz Azul a falta de una jornada que culmine la fase regular del Clausura 2026. La gestión del argentino terminó con balance positivo en resultados, pero quedó marcada por momentos clave que terminaron por sentenciar sin lugar a dudas al entrenador, que obviamente dejó a la máquina en una racha de 9 partidos sin ganar. Así se encuentra actualmente el conjunto de la máquina celeste del Cruz Azul. Vamos a repasar cuáles fueron esas gotitas que fueron derramando el vaso. Principalmente el tremendo 7-0 que marcó un fracasazo en la Leagues Cup. Apenas en el 4º partido de Nicolás Larcamón en la dirección técnica del Cruz Azul, la máquina fue superada 7-0, recordemos, por el Seattle Sounders en la jornada inaugural de la Leagues Cup 2025, en lo que respectó la peor goleada en la historia del conjunto celeste, junto con el 7-0 inolvidable para todos los aficionados al Cruz Azul que le propinó el América en 2022. Cruz Azul de Nicolás Larcamón cargó muy pronto con el peso de la goleada del 7-0, marcador que posteriormente dejó fuera a la máquina de la Leagues Cup 2025 y lo persiguió a lo largo de la gestión del argentino. Otro de los puntos clave fue cuando perdió el liderato de la Apertura 2025 en la última jornada. Sí, Cruz Azul, Cruz Azuleando, nada nuevo. Cruz Azul, recordemos, llegó a la última jornada de la fase regular de la Apertura 2025 con el liderato prácticamente en sus manos. Solo necesitaba vencer, ¿a quién creen? A papá Pumas para no depender de terceros. La máquina ganaba del partido 2-1 en minuto 20, pero los felinos aprovecharon la superioridad numérica por la expulsión de Lorenzo Faravelli al 66 y revirtieron el marcador a 2-3 en los últimos 10 minutos del compromiso. Resultado que mandó a los cementeros a la tercera posición. Al final, la posición en la tabla eliminó a Cruz Azul en las semifinales de la Apertura 2025 contra Tigres, luego de que empataron en el global 2-2, pero los felinos avanzaron a la final por ser segundos en la tabla general, por lo que representó un fracaso tremendo el haber perdido aquel partido cerrando el torneo contra el conjunto de Universidad. Otro de los puntos clave fue cuando entregó la corona de la CONCACAF. Nicolás Larcamón recibió a Cruz Azul como monarca absoluto de la CONCACAF Champions Cup,
título que la máquina ganó con Vicente Sánchez en la dirección técnica. Sin embargo, el conjunto celeste que dirigió el argentino no defendió la corona en la edición 2026 tras caer por marcador global de 1-4 contra el conjunto de Los Ángeles FC en los cuartos de final. Siguiendo con estos puntos terribles para la escuadra cementera, bueno, de hablar de los caóticos periodos de transferencia con Nicolás Larcamón en la dirección técnica. Cruz Azul vivió dos mercados de fichajes bastante caóticos. El primero de ellos previo a la apertura 2025, donde estuvo marcado por el capricho de fichar a Luka Jovic y por liberar las plazas de los no formados en México de Gabriel El Toro Fernández y Giorgos Giacomakis. El griego, recordemos, que empezó muy bien en su estadía por la escuadra de Cruz Azul. Mientras Cruz Azul esperó la respuesta de Luka Jovic, la directiva buscó salidas de Gabriel Fernández y de Giorgos Giacomakis, pero solo le consiguieron acomodo al griego, mientras que al Toro lo mandaron a la sub-21, aunque al final, cuando se cayó la negociación con el serbio, después de varias semanas, una novela que se vio bastante intensa entre el serbio y la escuadra del Cruz Azul, bueno, el delantero Charrúa regresó al primer equipo, pues los celestes quedaron sin tiempo de reacción. El mercado previo al clausura 2026 quedó marcado por la salida de los líderes del vestidor de Cruz Azul, que al final dejó a la máquina con un plantel bastante corto. Los celestes transfirieron a Nacho Rivero, quien era el capitán, recordemos, de ese equipo, Ángel Sepúlveda, Lorenzo Farabelli, bajas que se sumaron a las de Jorge Sánchez y Mateus Bogus, mientras que solo sumaron a Agustín Palavecino, Cristian Evere y Nicolás Ibáñez. Además, y bueno, creo que esto fue sí lo que no pudo soportar la directiva del Cruz Azul, fue y la más actual racha de 9 partidos sin ganar. Nicolás Larcamón se despide de la escuadra Cruz Azulina con una racha de 9 partidos al hilo sin conocer la victoria. Para remontarnos al último triunfo del Cruz Azul, tenemos que irnos hasta el 10 de marzo contra la escuadra del Monterrey en aquella ida de los octavos de final de la CONCACAF Champions Cup, pero después de eso cayó en una seguidilla de duelos sin victoria que a día de hoy no puede salir de ese pantano. En la racha de 9 partidos sin ganar, 7 de ellos fueron empates tanto contra Pumas, Monterrey, Mazatlán, América, Los Ángeles FC, Tijuana y Querétaro. Entre esos 7 partidos, hay duelos bastante accesibles, mientras que también perdió duelos otra vez contra Los Ángeles FC y contra la escuadra del Pachuca. Otro de los temas que hubo por ahí polémicos fue precisamente esa polémica conferencia de prensa donde mencionó en las últimas declaraciones Nicolás Larcamón como técnico de Cruz Azul. Bueno, cosas que no cayeron muy bien en la directiva de la máquina, luego de que el técnico argentino externó el regreso al Estadio Banorte llegó tarde. Incluso ironizó que antes de los celestes volvieron las leyendas de México y Brasil al Coloso de Santa Úrsula, y mencionó en aquel entonces: es una excelente noticia que llega muy tarde, una excelente noticia de dejar de viajar, y que, repito, sé que después de la mesa de debate, pues sé que se habla de excusas, pero el que estuvo en una delegación sabe que las exigencias propias de los que son estos viajes, por supuesto el cansancio y demás, una excelente noticia que llega muy tarde, pero volvieron antes las leyendas de México y Brasil que nosotros. Eso mencionaba en aquel entonces Nicolás Larcamón en la conferencia de prensa posterior al empate 1-1 contra Querétaro, lo que fue obviamente su último partido. Y bueno, vamos a ver qué termina pasando con la escuadra de Cruz Azul, que tiene que buscar un técnico antes de que termine el torneo, porque tampoco se sabe si van a clasificar a la liguilla. Nos mudamos de México a Europa, porque hay que hablar también del Fútbol Club Barcelona. Preocupación del Barça por Lamine Yamal, una preocupación que ha generado, por supuesto, esta última lesión en el último partido, tras después tener actividad con la selección española, y bueno, se vio obligado en este último partido a salir inmediatamente después de marcar su penal. Recordemos que el conjunto del Barcelona ganó por la mínima 1-0 a la escuadra del Celta de Vigo este miércoles. Diversas fuentes dicen
que los indicios iniciales apuntan a que el jugador sufre un desgarro en el isquiotibial. No obstante, la gravedad de la lesión y el tiempo de Yamal podría permanecer de baja y, bueno, se confirmará mediante pruebas de imagen este jueves. Una vez que haya remitido la inflamación, por supuesto, de confirmarse este diagnóstico, Yamal podría perderse el resto de la temporada con el Barça, lo que desviaría la atención hacia la Copa del Mundo de este verano, torneo en el que estaba llamado a ser una pieza clave, creo que la gran estrella para la selección española, la actual campeona de Europa. Comentaba Hansi Flick, tenemos que esperar, tenemos que ver qué es exactamente. Hay algo, él notó algo después del gol, que bueno, no habría abandonado el campo sin un motivo justificado. Así que, de que es algo, algo tuvo que haber sucedido. Y bueno, comentaba también, esperemos no sea nada grave, pero debemos esperar hasta mañana. Las alarmas se encienden tanto para el Fútbol Club Barcelona, que cerrará o tendrá que cerrar la temporada sin Lamine Yamal, y también sin Rafinha, que sigue lesionado después de hace 2 semanas que tuvo esa última lesión. Y por supuesto, también mirar hacia la Copa del Mundo con España. Yamal provocó y transformó un penalti para adelantar al Barça al minuto 40, pero como les comento, después de celebrar el gol, cayó inmediatamente al suelo y solicitó la asistencia del cuerpo médico. Las repeticiones que logramos observar mostraron al joven de 18 años llevándose la mano al isquiotibial tras marcar el penalti que, a la postre, resultaría decisivo para dar la victoria al Fútbol Club Barcelona. Tras recibir tratamiento sobre el césped durante unos minutos, pudo abandonar el campo caminando, aunque no pudo continuar en el encuentro. Fue Ronny Bargi quien entró en su lugar justo antes del descanso. Está previsto que Yamal debute en la Copa del Mundo con España en el partido contra Cabo Verde el próximo 15 de junio. Sí, por supuesto, es la pieza fundamental para la escuadra española y será sin lugar a dudas, y si está al 100% físicamente, pues titular indiscutible. Comentaba también por ahí el crack, el astro español Pedri. Esperemos que Lamine solo se pierda unas pocas semanas. Le deseo la mejor de las suertes. Debe mantener la calma ya que es joven y sin duda se recuperará satisfactoriamente. Y no solo es el dolor de cabeza de Lamine para el Fútbol Club Barcelona, sino que también el portugués Joao Cancelo tuvo una lesión. Fue sustituido por lesión al minuto 23 del partido de la jornada 33 de la Liga, en el que el Barcelona disputaba en el Spotify Camp Nou al Celta de Vigo. El defensa lusitano se fue al suelo con gestos de dolor en la pierna derecha y abandonó el campo tras ser atendido por los médicos sobre el terreno de juego. Recordemos que entró en su lugar también el gran lateral español que tiene el Fútbol Club Barcelona, Alejandro Valdes. Sin duda, el Barcelona, que a pesar de que tiene 9 puntos de ventaja sobre el Madrid en Liga, que parece que la Liga la va a ganar, bueno, tendrá que hacerlo con cautela, tendrá que hacerlo con cuidado, porque sin duda alguna las bajas que ya tenía el Fútbol Club Barcelona con Rafinha, bueno, ahora súmale a Lamine Yamal, 2 pilares importantes y los 2 mejores jugadores del equipo, bueno, contando y dejando un poquito de lado a gran Pedri. También, pues, la de Joao Cancelo, que será sin lugar a dudas una baja importante. Y con esto termina y culmina, por supuesto, la información deportiva. Mi nombre es Canek Aragón y espero que tengan un excelente día.